traemos un tutorial sobre enrutamiento estático, RIT versión 2 y OCPF. A continuación, veremos la descripción de la práctica. Primero, detallaremos los conceptos básicos de los protocolos RIT versión 2, estático y OCPF. Segundo, ventajas y desventajas de los protocolos. Tercero, comando de configuración. Cuarto, documentación de la red. Quinto, configuración de protocolos en Packet Tracer. Sexto, conclusiones. Primero que vemos es la introducción a los protocolos en el enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento dinámico ayudan al administrador de la red a superar el proceso exigente y prolongando que implica configurar y mantener rutas estáticas. En el RIT versión 2, el RIT es el protocolo de enrutamiento por vector de distancia más antiguo. Si bien RIT carece de la sofisticación de los protocolos de enrutamiento más avanzados, su simplicidad y amplia utilización en forma continua representa el testigo de su longevidad. Características del RIT. El router de información protocolo RIT se especificó originalmente en el RFC 1058. Sus características principales son las siguientes. Utiliza el conteo de saltos como métrica para la selección de rutas. Si el conteo de saltos de una ruta es mayor de 15 y el RIT no puede suministrar ruta para esa red, por defecto se envía un broadcast o multicast de la actualización de enrutamiento cada 30 segundos. Los conceptos. Vector por distancia. Como su nombre lo indica, el vector de distancia significa que las rutas son publicadas como vector de distancia y dirección. La distancia se define con términos de una métrica como el conteo de saltos y la dirección es simplemente el router de los siguientes saltos o la interfaz de salida. Versión 2. En realidad, RIT versión 2 es una mejora de las funciones y extensiones del versión 1, más que un protocolo completamente nuevo. Algunas de estas funciones mejoradas incluyen direcciones de siguiente salto incluidas en las actualizaciones de enrutamiento, uso de direcciones multicast al enviar actualizaciones y opciones de autenticación disponibles. Veremos una gráfica donde nos muestra con clase, sin clase y IPv6. Como RIT versión 2 es un protocolo de enrutamiento sin clase, las máscaras de su red se incluyen en las actualizaciones de enrutamiento, lo que hace que RIT versión 2 sea más compatible con los ambientes de enrutamiento modernos. Desventajas y ventajas. Ventajas de utilizar RIT versión 2, soporte de máscaras de su red. Las ventajas de utilizar versión 2, las rutas publicadas con conteo de saltos mayores de 15 son inalcanzables. Una ventaja es soporte sumarización de rutas, reduce la carga de broadcast, valida actualizaciones, no produce procesamiento extra en los dispositivos que no soportan RIT. Otra desventaja que haría es el RIT 2, es el protocolo de enrutamiento menos preferido, el IS o SPF y EIGRP, y el EIGRP tiene valores de AT predeterminados inferiores. Los comandos que utilizaremos en el RIT versión 2 sería router, que lo dará en configuración enable, terminal, router RIT, manejamos la network que se ha dado, que se maneja una clase A, daremos otra clase, que se maneja la clase B, y la versión que le vamos a trabajar. Bueno, ya continuando con la configuración del dispositivo en el enrutamiento RIT versión 2, ya como pueden ver ya están las direcciones preestablecidas y para verificar que para verificar si ya están configuradas les demostraré que ya están configuradas las interfaces y los comandos. Como pueden ver, ya están configuradas todas las interfaces. Y para demostrar que no hay conectividad porque no se han enrutado por el comando RIP, se verifica que ocurrió un error. Entonces, vamos a proceder a configurar el enrutamiento RIP. Entonces, vamos a ingresar al modo privilegiado y al modo global. Cuando entramos al modo global, vamos a configurar el protocolo de enrutamiento, el cual es router RIP,
la versión a la cual depende para poder enviar sus cosas sin clase. Para entrar con la network 172.16.3.0. Listo. Salimos. Procedemos con el otro. Y para configurar este es router RIP versión 2. Y como vamos a utilizar este para que haga la distribución con OSPF y estático, entonces por el momento vamos a configurar la distribución, la redistribución. Distribución por OSPF para que OSPF aprenda sobre RIP a la red para poder enviar sus paquetes. Entonces utilizamos una que es la métrica, que es lo que utiliza para llegar al otro lado, sobre 64. Métrica 2 para que sea la interna externa para reconocer las interfaces. External redistribution o SPF 1 metric 2 match internal external. Ya está. Y le vamos a ingresar para que reconozca la red. La 3.0. Cerramos. Vamos a verificar la continuidad. Ahí ya vemos que ya el envío del paquete fue exitoso. Ya de acá lo mismo. Ya con esto terminó la clase de enrutamiento RIP. Más adelante en la ruta veremos cómo se configura estático y OSPF. Enrutamiento estático. Las rutas estáticas son definidas manualmente por el administrador para que el router aprenda sobre una red remota. Las rutas estáticas necesitan pocos recursos del sistema. Es recomendable utilizarlas cuando nuestra red esté compuesta por unos cuantos routers o que la red se conecte a Internet solamente a través de un icono ISP. Características del enrutamiento estático. Las rutas estáticas son configuradas manualmente sobre un router. No cambia si hay fallas en la red. No consumen ancho de banda ya que no se envía avisos de rutas. En redes grandes es imposible manualmente configurarlas y darles mantenimiento. Utilizado generalmente en las redes STUB, aquellas que tienen un solo enlace al exterior. Ventajas y desventajas. La configuración y el mantenimiento son prolongados. La configuración es propensa a errores, especialmente en redes extensas. Se requiere la intervención de administrador para mantener la información cambiante de la ruta. No se adapta bien con las redes en crecimiento. El mantenimiento se torna cada vez más complicado. Requiere un conocimiento completo de todas las redes para una correcta implementación. Ventajas del enrutamiento estático. El procedimiento de la CPU es mínimo. Es más fácil de comprender para el administrador. Es fácil de configurar. Ventajas y desventajas. Complejidad de la configuración.
conocimientos requeridos del administrador, cambios de tecnología, escalamiento, seguridad, uso de recursos, capacidad de precisión. Se incrementa el tamaño de la red, no se requieren conocimientos adicionales, se requiere la intervención del administrador, adecuadas para topologías simples, más seguras, no se requieren recursos adicionales, la ruta hacia el destino es siempre la misma. Comandos al stack. Al ingresar a la configuración del router, se le da enable configuración terminal y entonces ya se le da IP route, IP destino más máscara de la red de destino y su red de destino, IP de siguiente salto o interfaz de salida, distancia y distancia administrativa, IP destino más máscara de red o su red de destino, la IP específica de la red o host que se requiere alcanzar justo con la máscara de red o su red correspondiente, IP del siguiente salto, el IP de la interfaz del router conectado directamente al router donde está configurando la ruta estática, interfaz de salida. Es la interfaz serial del router donde está configurando la ruta estática. Se utiliza en el caso de desconectar la IP del siguiente salto. Distancia administrativa. Si no se especifica distancia administrativa, esta tomará el valor por defecto de 1 en la tabla de enrutamiento. El valor puede ser de 1 a 255, siendo 1 el valor que le da a la importancia de la ruta. Enrutamiento OSPF. OSPF, Open Short Path First, o primero la ruta libre más corta. Es un protocolo de enrutamiento IGP, Interior Gateway Protocol, protocolo de pasarela interior de estado de enlace utilizado en redes grandes. Características del OSPF. Métrica, costo, ancho de banda en Cisco iOS. 2. Distancia administrativo de 110. 3. Rápida convergencia. 4. Escalabilidad. 5. Soporte de direccionamiento sin clase. 6. DLSM. 7. Resumen de rutas. 8. Trabaja bien con otros proveedores. Estándar abierto. 9. No posee límites en el número de saltos. 10. AIA y sistemas autónomos. 11. Minimiza el tráfico para dar a conocer las actualizaciones de enrutamiento. Funciones de OSPF. Todos los routers de un área intercambian sus datos, LCAs, arman un árbol SPF o la topología del área y según costo arma la tabla de enrutamiento con la mejor ruta a los destinos del área. OSPF se puede configurar en un área o en múltiples áreas y en redes de acceso múltiple para evitar la saturación de LCAs. Se utiliza un router DR designado y un router BDR designado de respaldo. Más adelante se harán ejemplos y tutoriales de configuración de cada caso y algunos comandos específicos de OSPF. Esto es configuración le hará mi compañero William más adelante. Los comandos de OSPF. Bueno, estamos en modo usuario. Ingresamos el comando enable para ingresar a modo configuración, modo privilegiado. Luego entramos a modo privilegiado y escribimos configure terminal para ingresar a modo de configuración global. Luego escribimos el comando router OSPF1, número del 1 al 65535 como ID del proceso.
Ese número lo adjudica el admin y no tiene que coincidir entre routers de la misma área para ser vecinos. La network 10.0.0.0 con su máscara 0.0.0255 el área 0. Publicamos la red directamente conectada, siempre hay que utilizar el webcam y el ID del área, debe ser la misma para todos los routers del área. La network 192.168.10.8 con su máscara 0.0.0.3 área 0. Publicamos la subred directamente conectada, siempre hay que utilizar el webcam y el ID del área debe ser la misma para todos los routers del área. Ventajas y desventajas del OSPF. Ventajas: utilización de métricas de costos para elección de las mejores rutas, utilización de actualizaciones generadas por eventos e inundaciones de RCAs. Cada router posee una imagen completa y sincronizada de la red. Admin SIR 1 y BLSM. Desventaja: requiere mayor capacidad de memoria y potencia de procesamiento. Requieren un diseño jerárquico estricto de red. Para administrar la red se requiere un conocimiento suficiente de los protocolos de estado de enlace. La inundación inicial de RCA reduce significativamente la capacidad de la red para transportar datos. Ese será el número de subredes a utilizar, serán 6 contando con la 0 y la dirección IP de cada subred con sus rangos de direcciones y con su respectivo broadcast. Documentación de la red. Escenario: en esta práctica el laboratorio se le han asignado la dirección de red 172.16.0.0 prefijo 16 para la subred y las direcciones IP de las redes que se muestran en el diagrama de la topología. La red posee los siguientes requisitos de direccionamiento. La LAN del SENA requiere 500 direcciones IP de host. La LAN Campus de Innovación requiere 500 direcciones IP de host. La LAN de la Universidad de Ibagué, 500 direcciones IP de host. Enlaces para la configuración de los routers se requieren 2 direcciones IP de host. Acá en esta parte de acá se muestran los 4 routers con sus interfaces, cada uno asignado, se le asignan las direcciones IP, tanto para los fast Ethernet como los seriales y sus máscaras. En la parte de abajo se encuentran los hosts con sus direcciones IP y sus máscaras y sus puertas de enlace por defecto. Bueno, ¿qué tal amigos? Continuando con este video tutorial sobre redistribución de protocolos, como explicó mi compañero Fernando Carrillo, entonces vamos a hacer énfasis en el protocolos RIP versión 2, OSPF y configuración estática. Entonces, como tal la configuración, la redistribución por RIP ya le realizó él y vemos que la conectividad es correcta. Probamos la conectividad con la otra LAN y vemos que no, con la LAN de R3 y la LAN de R1 vemos que también falla, por lo que no está configurado, no tiene ningún protocolo de configuración dinámica configurado. Entonces entramos al router, entonces vemos que no tiene ninguna configuración, vamos a ingresarle una, entonces vamos a darle un nombre. En este caso R1, vamos a darle una contraseña para la sesión, en este caso class, vamos a darle un banner también. Es como tal, es una configuración básica del router. Solo personal autorizado. Listo. Entonces, vamos a darle protección por contraseña por consola.
Listo. Ahí el comando me quedó mal. Listo. Password. Si es con este caso, me queda mal, entonces voy a volver a hacerlo. Login para que me lo presente. Y listo. Vamos a darle de nuevo. Listo. Y vamos a darle un tiempo para que cierre la sesión automáticamente. Listo. Perfecto. Y vamos a darle protección por consola, por sesión de terminal virtual. También una contraseña. Listo. Salimos y vamos a configurar como tal lo que ya es el protocolo OSPF. Entonces, router OSPF. Y vamos a darle un ID, en este caso un número de proceso que para OSPF puede ser de 1 a 65.535. En este caso vamos a darle de 1. Y vamos a configurar las redes que están directamente conectadas al router. 16.4.0 y la máscara de Wildcats, que en este caso es la inversa. .255 y el área 0, la cual pertenecerían, pues digamos, toda nuestra topología y va a conectarse luego a una red más amplia por medio del router de border, en este caso router 0. Listo. Y vamos a darle las 6 también. Listo. Entonces verificamos. Vamos a verificar la configuración que se hizo y vemos que efectivamente ya está configurado de manera exitosa el protocolo OSPF. Entonces vamos a hacer la redistribución en el router de border. Entonces vemos que ya está configurado, accedemos al por medio de las contraseñas, a modo de privilegiado y configuración global. Sale. Entonces vemos que él tiene redes directamente conectados, ¿sí? La 2.0, la 3.0 y la 4.0. Y la que aprendió, la que ya configuró mi compañero Juan Fernando Carrillo, que sería la 5.0. En este caso la aprendió de forma dinámica por el protocolo RIP. Entonces, configuración global y vamos a decirle que router OSPF1, el ID que yo le di, y vamos a decirle que lo redistribuya RIP. En este caso recordemos que se le va a enseñar al protocolo RIP cómo funciona la métrica de OSPF. Él lo que hace es sumar los enlaces. Entonces tenemos un enlace serial y un Ethernet. Para el serial tendrá un valor de 64 y para el Ethernet 1. Entonces sumados daría 65. Entonces la métrica como tal sería de 65. 65. Y la red network 172.16, perdón, .16.4.0 y la máscara de Wildcats. Recordemos que es la inversa. El área sería 0. Listo. Entonces vemos que el protocolo ya se activó, lo que ya está configurado en router 1. Entonces vamos a darle el paquete y vemos el ping que es exitoso. Y vamos a darle el ping desde esta LAN, la LAN de R2 a la LAN de R1 y vemos que es exitoso. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta configurar como tal ya la LAN, el router 3 por medio de configuraciones estáticas. Entonces vemos que el router 3 pues no tiene ninguna configuración, vamos a asignarle una configuración básica al router. Entonces, en este caso sería R3, perdón. Class
Me quedó mal. Listo. Y vamos a darle un banner. Entonces, este banner, como ya recordamos, le dice a la persona que solo personal puede entrar a configurar o a verificar sus configuraciones en caso de que ocurra alguna falla en el router. Damos un tiempo también. Listo. Protección por DTI o terminal virtual, acceso por terminal virtual. Cisco también la contraseña. Listo. Entonces vamos a, como tal, configurar todas las redes por medio del estático que él no conoce. Entonces vamos a visualizar, entonces entramos a configuración global. Bueno, ahí estamos. Entonces IP router sería el comando 172.16.3.0. La máscara y la interfaz de salida para que él pueda redireccionar todo el tráfico hacia las demás redes, que en este caso sería la 00. Listo. Ahora con la 5.0, con la 4.0 y con la 6.0. Listo. Listo. Entonces vemos que ya tenemos la 3.0, la 4.0, la 5.0 y la 6.0. Y las que tiene conectada directamente que serían la 1.0 y la 2.0. Bueno, ahora venimos al router 0, que sería el router de border. Y configuramos para que él conozca esta red por medio de configuración estático. Entonces le decimos, entramos a configuración global, utilizamos el comando IP router 172.16.1.0, la máscara, y la interfaz de salida, que sería por la que él redireccionaría todo el tráfico, que sería la 0.1.0. Listo. Entonces vemos que ya tiene como tal configurada una ruta estática hacia esa LAN. Entonces vamos a darle un ping, que es exitoso. Ahí ya lo único que nos falta como tal es decirle a OSPF que nos redistribuya por estático vía RIP. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a configuración global, OSPF, el ID de 1, y le decimos que me redistribuya por estático. Y lo mismo hacemos con RIP. Recordemos que la versión 2. Listo. Como tal, esa ya sería toda la configuración. Entonces vamos a darle un ping, esta LAN, con la LAN de R3 y me dice que es exitoso. Luego con la LAN de R1, con la LAN de R3 y es exitoso. Vamos a darle un ping de R3 a R2, la LAN, y de la LAN de R3 a la LAN de R1 vemos que es exitoso. Bueno, lo último como tal, pues para verificar, entonces vamos a ingresar este comando show IP OSPF network. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos muestra, pues se utiliza para comprobar los destinos. Entonces nos muestra el destino como tal, sería la 172.14.2.0, que sería el ID para esa red, ¿no? Sería para ese router, que le permitiría comunicarse con él. Como tal, enviarle todo el tráfico de información y ese router se encarga de redistribuirlo por medio de las configuraciones ya aprendidas.
Y vemos que luego la dirección 4.2, que sería el próximo, digamos, la del router, ¿no? La que se configuró a esa interfaz de serial. Y esto que sería la serial 000, ¿sí? Como podemos comprobar acá. 00. Igual podemos hacerlo en este router. SPF. Y vemos que tenemos una configuración también, un destino que sería la 172.16.6.1, ¿sí? Que sería para este router. Como tal ya sería pues básicamente toda la configuración adecuada para que él me redistribuya los protocolos. Bueno, muchas gracias por la atención y nos volveremos a ver en un próximo video tutorial. Conclusiones. Los routers son dispositivos de capa 3 utilizados para interconectar redes. Los protocolos de enrutamiento son los encargados de poblar la tabla de enrutamiento y ofrecer escalabilidad y adaptación a los cambios. El router se queda su tabla de enrutamiento para decidir dónde enviar el tráfico entrante en sus interfaces. Bibliografía. La bibliografía la podemos encontrar en Academia Networking de Cisco System, CCNA 2, capítulo 2. En capítulo 2 está el enrutamiento estático. Capítulo 7, RIP versión 2. Capítulo 11, OSPF. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Hasta la próxima.